El día que pedí el divorcio, llamé a Ruby, pero me contestó su secretaria, un chico joven con voz clara. Ruby está en una reunión y no puede hablar ahora mismo. ¿Quieres que le diga algo? Era el nuevo ligue de Ruby. Esta vez no armé un escándalo, solo le dije con calma, dile que los papeles del divorcio están en la mesita de noche. De camino al aeropuerto, volví a llamar a Ruby. Me contestó otra voz masculina, Charles, Ruby quería que te dijera que está en una reunión. Si hay algo urgente, puedes avisarme y te lo paso. Dudé con el teléfono en la mano. Era el nuevo chico de Ruby, ni siquiera tenía un título de lujo. En un lugar como Anua, lleno de élite, no duraría mucho. Pero Ruby vio su currículum y lo nombró su secretario. Durante el último año, Ruby y yo discutimos por él innumerables veces. Incluso irrumpí en la oficina exigiendo que Recursos Humanos lo despidiera, pero Ruby lo protegió con fiereza. Ha sido su secretario durante un año entero, volando a todas partes donde va Ruby. Hasta ahora me he cansado de este tira y afloja interminable. Ahora me doy cuenta de que no tiene sentido. Ignoré la burla mal disimulada en su voz, simplemente me sentí agotada y dije con calma, por favor, dile que los papeles del divorcio están en la mesita de noche, solo tiene que firmarlos cuando regrese. ¿Qué? Colgué antes de que pudiera terminar. Cuando solíamos pelear siempre pensé que si de verdad nos divorciábamos, haría un gran escándalo y destrozaría el lugar, si era miserable tampoco la dejaría ser feliz. Pero ahora ha llegado el momento y me siento extrañamente tranquila, no me llevé nada conmigo. Todo en la casa que compartimos me da asco, lo único que me quedé fui yo misma, justo antes de mi vuelo. Ruby me envió un mensaje, vi los papeles del divorcio, ¿cuál es tu problema esta vez? Incluso a través de la pantalla podía imaginar su expresión de enfado. No respondí, solo puse mi teléfono en modo avión, honestamente ambos sabemos por qué. Desde que Daniel se convirtió en su secretario, Ruby ha estado en casa cada vez más tarde. Sin pelos de hombre en su ropa, sin olor a colonia, solo miradas cada vez más largas a su teléfono. A veces incluso sonriendo, como una adolescente enamorada, lo saqué a colación un par de veces. Pero Ruby dijo con calma, no pasa nada, estás pensando demasiado, peleamos innumerables veces por Daniel. Le dije que reasigne él, pero Ruby dijo que estaba siendo irrazonable, lloré, luché, rogué, incluso me puse histérico, me senté en caos, amenazándola con pedazos de porcelana rotos. Pero ella solo dijo fríamente, Charles, ¿te das cuenta de lo patético que te ves ahora mismo? No pude evitar reírme amargamente, si bastante patético, era como un hombre poseído, amándola demasiado. O tal vez solo invertí demasiado en ella. Solo la idea de perderla era agonizante. En resumen, simplemente no estaba dispuesto a dejarla ir. Había estado con ella durante 10 años. De un estudiante sin blanca a una persona a la que todos llamaban jefe. ¿Cómo pudo alguien que conoce por solo un año robármela? Intenté arreglarme, aprender nuevas recetas, volverme más considerado. Pensé que competir con un extraño como este traería a Ruby de vuelta. Pero anoche cuando fui a recoger a una Ruby borracha, la vi con un chico joven en la acera, con un traje oscuro perfectamente entallado, con las piernas largas cruzadas naturalmente, su mandíbula afilada suavizada por las luces de la calle, esa cara demasiado bonita cuando era joven, ahora madura con el tiempo, como el vino añejo. Me di cuenta de que una vez nos sentamos así al costado del camino también, le llevé un plato que había cocinado y se detuvo después de probarlo, me puse nervioso. Pensando que no sabía bien, ¿qué pasa?, pregunté. Ruby levantó la vista y sonrió. Estaba pensando, qué suerte tengo de tener un esposo tan bueno. Me sonrojé. En la calle invernal, nos envolvió en su abrigo, aliento blanco visible mientras hablaba. Cuando sea rica, me aseguraré de que tengas tu propio gran restaurante, mostrando ese cartel de tu familia. Todos sabrán lo increíble que es mi esposo y lo bien que sabe su comida. Miré hacia arriba. Ella bajó la mirada, sus hermosos ojos oscuros reflejando las luces de la ciudad detrás de mí, y mi cara sonriente. Eso fue hace tanto tiempo, tanto que si no fuera por este momento, podría haberlo olvidado. En ese entonces sus ojos estaban puestos en mí, y como prometió, se hizo rica. Pero la persona a su lado ya no soy yo. Entonces, ¿a qué sabe?, preguntó Daniel balanceando sus pies. Hice estas bolas de arroz a la parrilla yo mismo. Me llevó un tiempo. Ruby sostuvo la simple bola de arroz con una sonrisa amable. Es deliciosa. Mientras tanto, la sopa que cociné a fuego lento durante horas se sintió como una broma. Ruby levantó la vista y me vio. Se congeló un momento y frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo aquí? Daniel me miró. Sonrió descaradamente y saludó. Charles, cierto,
no sabía que eras tan guapo. Ruby nunca te mencionó en el trabajo, tuvo demasiado con algunos desarrolladores hoy, oh. Este es el bocadillo de medianoche que trajiste, tomó el recipiente de mi mano y lo abrió. El aroma de sopa de pescado flotó, un toque de pimienta picante, respiró hondo, huele increíble, Charles. Tienes habilidades. Luego él me miró sonriendo, lástima que Ruby acaba de comer. Traje estas bolas de arroz de casa, la llamó Ruby. Un joven de unos 20 años lo suficientemente ingenuo como para desafiar sin miedo. O tal vez el favoritismo de Ruby le dio la confianza, me volví hacia Ruby, así que... Ahora incluso la mejor comida casera no es lo suficientemente buena, La expresión de Ruby se volvió fría. Daniel no pareció molesto, solo sonrió un poco y dijo, honestamente, no se trata de lo que comes. Se trata de con quién estás. Cuando estás con alguien que te gusta, incluso una comida sencilla sabe increíble. Pero con alguien que no soportas, incluso un festín se siente soso, ¿no lo crees, Charles? Miré a Daniel y me burlé, sí. Cuando se trata de una pareja como ustedes dos, incluso comer mierda probablemente huele bien. El rostro de Daniel se oscureció y se quedó en silencio. Ruby se puso de pie, su expresión sombría, Charles. Eso es demasiado, no queriendo causar una escena en público, bajé la mirada, vámonos en casa. Ruby terminó su bola de arroz a la parrilla, llamó a un conductor y le dijo, asegúrate de que llegue a casa sano y salvo, sin importarle que yo estuviera allí. Daniel hizo pucheros mientras se subía al auto, dándole a Ruby una mirada que parecía casi una súplica, lo vi irse. Solo un chico con una chispa de juventud, incluso si actuaba como si estuviera malcriado, sus ojos eran claros. Como los míos solían ser, incluso se parecía un poco a mí. No era lo suficientemente ingenuo como para pensar que Ruby estaba buscando una versión más joven de mí. Le gustó este tipo siempre, ya sea de 20 o 30, le gustaban los chicos de veintitantos. Esa noche no discutí con Ruby, agarré mi ropa de cama y fui a la habitación de invitados, ella no me detuvo. Antes de irme, le pregunté una última cosa, Ruby, ¿qué quieres realmente? La había amado durante 10 años, no importaba cómo terminara, quería entender por qué, con un cigarrillo entre los dedos, de repente dijo, Charles, estoy cansada. La llama naranja parpadeó mientras exhalaba humo y se giraba hacia yo estoy harta de que estés todo el día cerca, preguntándome qué quiero comer y estoy casada con un marido, no con un cocinero, ¿eso es todo lo que haces? La miré fijamente, el humo se arremolinaba a nuestro alrededor, la chica que una vez me abrazó, diciendo que su sueño era comer la comida de su marido para siempre, pareció desvanecerse en esa niebla, de repente me di cuenta, la chica que amaba había sido desgastada por el tiempo, ya no era la mujer frente a mí, no dije nada más, simplemente me di la vuelta y me fui. Al día siguiente, Ruby fue a trabajar como si nada hubiera pasado, no me explicó, probablemente pensando que me tragaría mi orgullo como antes, fingiría que no pasaba nada, pero después de tirar la sopa de pescado rancia que nadie bebió, salí y solicité el divorcio. Un matrimonio es como un plato, si no puedes tragarlo, no lo fuerces. En el avión, mirando los edificios encogiéndose en las nubes, recordé venir a la ciudad por Ruby, ella quería comenzar un negocio aquí, así que dejé atrás mis sueños culinarios para seguirla. Cuando me fui, el dueño del restaurante estaba angustiado, diciendo que eres el chef más prometedor que hemos tenido en años, persevera y llegarás lejos. ¿Por qué renunciar? Mi familia había transmitido nuestras habilidades culinarias por generaciones, incluso ganando elogios reales, quería continuar ese legado. Pero todo en lo que podía pensar era en Ruby. Mis padres murieron en un accidente cuando solo estaba a la mitad de aprender nuestras recetas familiares. Criado por mi abuela después de ellos, cuando ella también falleció, no me quedaba familia cercana. Tal vez porque tenía tan poca gente en mi vida, apreciaba tanto a Ruby, siempre comprometiéndome solo para mantenerla. A menudo se saltaba las comidas para las reuniones y yo cocinaba para ella 3 veces al día en casa, renunciando a mis sueños para acomodarme a su horario, convirtiéndome en un cónyuge que se queda en casa, pero lo hice voluntariamente porque me gustaba. Ingenuamente pensé que el amor era suficiente, pensarlo ahora fue una tontería. Algunas cosas a las que simplemente no puedes aferrarte, como dice la canción, si no puedes sostener la arena, déjala ir. Regresar después de años, mi ciudad natal había cambiado. Viejos edificios de apartamentos repintados, nuevas caras alrededor. Solo el bullicio de la calle permaneció. Lo mismo, con los aromas de barbacoa llenando el aire por la noche, compré alimentos para darme un gusto. El estómago débil de Ruby significaba evitar las comidas picantes. Así que rara vez pude comer los platos picantes que amaba. En el autobús, pensando en el menú de la noche, alguien de repente se apoyó en mí, sobresaltado,
vi a una chica joven con una sudadera negra con capucha, baja de energía, su cabello oscuro enmarañado con sudor, se tambaleó contra mí, emitiendo una mezcla de tabaco y olor a limón. Lo siento, murmuró débilmente, azúcar baja en la sangre, ¿tienes algo de azúcar? Apresuradamente, abrí una bolsa de azúcar que compré para cocinar. ¿Esto funcionará? Viendo mi palma de azúcar, dio una sonrisa resignada. Supongo que servirá, con eso. Tomó un poco de mi mano con sus labios fríos, haciéndome sonrojar. Me puse de pie rápidamente para ayudarla a sentarse. Aquí siéntate, mordisqueó el azúcar. Luego miró hacia arriba. Bajo su flequillo despeinado, sus ojos, una vez frágiles, ahora brillaban con un toque de belleza. Gracias. Fue entonces cuando me di cuenta de lo bonita que era, probablemente de poco más de 20 años, nariz estrecha, delicados párpados monocromáticos pintados con un toque de rosa superpuestos por pestañas largas y gruesas que agudizaban su atractivo. Un placer. Respondí, echándole otra mirada furtiva. No pensé en el encuentro hasta que, al cocinar, me di cuenta de que no me quedaba azúcar. Lo que significaba otra visita a la tienda. Me quité el delantal decepcionado, pero al abrir la puerta, me congelé. Justo en la puerta de al lado, la chica con la que me encontré en el autobús antes estaba tratando de abrir su puerta con una llave. En el momento en que me vio, sus ojos se iluminaron. Así que eres tú, eres la nueva vecina, asentí. Qué coincidencia. Pensé por un segundo y luego charlé un poco. ¿Te sientes mejor?, sonrió. No es gran cosa, solo olvidé comer hoy, porque estaba muy ocupado. Realmente no planeaba decir nada. Pero viendo lo joven que parecía, solo tenía que darle un pequeño consejo. Cuando eres joven tienes que comer bien o tu estómago lo pagará más tarde. Tenía esa mirada rebelde pero asintió dulcemente. Vale, ¿qué es ese olor? Algo huele tan bien. ¿Estás cocinando? Sí, pero tengo que correr a comprar azúcar. La observé, husmeando como un cachorrito curioso. Huele increíble. ¿Qué estás cocinando? Le ofrecí por cortesía. Sopa de cabeza de pescado con tofu y algunos platos cotidianos. Quiero probar. Solo estaba siendo educado. Pero entonces sus ojos se iluminaron de repente. ¿De verdad? Sí. Claro, vale, iré a comprar azúcar. Sin esperar, me quitó la bolsa de la mano. Metió una mano en el bolsillo y me hizo un gesto con la otra. Vigila la estufa, vuelvo enseguida, y así. Ni siquiera sé cómo terminó así. Primer día de vuelta y aquí estoy cenando con esta chica de al lado. Estaba comiendo con la cabeza gacha y las mejillas hinchadas, murmurando, Charles, tu cocina es increíble. Eché un buen vistazo a esta chica llamada Winter, mucho más joven que yo, pero nunca me llamó hermano después de saber mi nombre, solo Charles. Durante la cena, me enteré de que estaba empezando un negocio por su cuenta, súper ocupada, con poco personal, haciendo el trabajo de 3 personas, por eso no puede comer bien. No tienes idea, llevo una semana viviendo de fideos instantáneos, hacía siglos que no comía tan bien. Miré el reloj negro Richard Mille que llevaba en la muñeca, si mal no recuerdo. Ruby tenía uno igual en su colección, podías comprarte una G-Wagon con él, y ahora es carísimo. Difícil de encontrar incluso teniendo dinero, con algo así como un coche en la muñeca, sostenía su cuenco. Sus ojos oscuros me miraban fijamente. ¿Puedo tener otro cuenco de arroz? Asentí un poco impotente. Esa noche, la olla de arroz que planeaba usar para arroz frito al día siguiente estaba casi acabada por el invierno. Tenía un apetito alucinante, no dejaba de mirarle el estómago, preguntándome a dónde iba toda esa comida. Probablemente ella también se sentía un poco avergonzada, así que después lavó los platos y asomó la cabeza por la cocina. ¿Necesitas que haga algo más? Pensé por un segundo, la bombilla del salón está fundida. Podrías cambiarla, lo dije sin pensarlo, nunca esperé que una chica como ella supiera cómo cambiar una bombilla. Pero salió, compró una y de hecho lo hizo. Esa noche, pensé que perdería el sueño. Recién resuelta con el divorcio, pero tal vez porque el invierno lo alteró todo, no pensé en Ruby en absoluto. Dormí como un bebé. Durante los siguientes días caminé por el vecindario, visité algunos lugares. Quiero retomar mis habilidades. Perseguir ese sueño inacabado, empezando con una pequeña tienda. La noche se coló y mientras estaba sentada en el sofá, perdida en recetas, mi teléfono vibró de repente. Era Ruby llamando. 3 días desde que propuso el divorcio, su primera llamada desde «¿Cuándo volverás?». Su tono era el mismo de siempre, impaciente, como si yo fuera la irrazonable. Dije con calma: «Ruby, no voy a volver, ¿de verdad quieres el divorcio?». Se rió entre dientes. «Charles, ¿cuánto tiempo vas a seguir con esto?». «No. Quería una discusión sin sentido. Solo firma los papeles del divorcio y envíamelos por correo. Si no estás contento con algo,
Podemos hablar. Ruby guardó silencio por un momento, su tono se volvió sombrío. Bien, dijo con frialdad y colgó. Realmente no me afectó mucho porque el invierno pasó para otra comida. Últimamente sentía que tenía mi casa bajo vigilancia. Cada vez que cocinaba, sonaba el timbre. Pero nunca venía con las manos vacías y siempre traía algo. Cuanto más caro, mejor. Solo traía durianes sazonados, vajilla elegante, pasteles de té que parecían viejos. Si no los tomaba, insistía, decía que no podía comerlos o usarlos todos sola. Dármelos significaba más comidas en mi casa, incluso ayudaba con el trabajo de preparación, súper útil. Después de un tiempo, no pude decir que no y me topé con ella como compañera de comidas. Una vieja receta familiar para me vino a la mente el estofado de pato. Quería conseguir un pato para probarlo. El supermercado tenía ofertas por la noche, así que salí a dar un paseo, pero tal vez era el vecindario sospechoso o solo mi suerte. En mi camino de regreso, sentí que alguien me estaba siguiendo, miré hacia atrás. El callejón estaba tenuemente iluminado y alguien caminaba casualmente no muy lejos detrás. Algo estaba mal, bastante seguro de haber visto a este tipo al salir del supermercado. Un sudor frío me estalló por todo el cuerpo, ignorando si estaba pensando demasiado. Aceleré mi paso para sacudirlo, pero siguió siguiéndome y cuando me agaché para subir las escaleras. Entró en el edificio, muerto de miedo, entré corriendo y cerré la puerta lo más rápido que pude. Mirando por la mirilla, no estaba por ningún lado, dejé escapar un suspiro, pensando que había terminado. Pero al despertar por la noche, encontré que no había electricidad y tal vez era mi imaginación, pero había pequeños ruidos afuera. Reuniendo mi coraje, miré por la mirilla, pero estaba completamente oscuro, no podía ver nada. Aún así, no podía quitarme este pensamiento repentino que apareció en mi cabeza. Alguien está ahí fuera. Salté hacia atrás, escalofríos corriendo de la cabeza a los pies. Sin tiempo para preguntarme si estaba exagerando, marqué el 911, la comisaría estaba lejos. Dijeron que tardarían unos 20 minutos en llegar. Me pidieron que me mantuviera a salvo. Los ruidos afuera se hicieron más fuertes y siendo naturalmente tímido, llamé instintivamente a Ruby, contestó rápido. Hola, me apoyé contra la puerta cerrada del dormitorio. Susurrando, Ruby, antes de que pudiera decir más, me interrumpió con desdén. Cambiaste de opinión, Charles. No eras duro antes, estaba temblando por todas partes y ya no me importaba su actitud. Ruby, alguien está tratando de entrar en mi puerta, tengo tanto miedo, no puedes, ¿qué podía hacer siquiera? En realidad, era solo una costumbre, buscando su consuelo en mis momentos de más miedo. Pero Ruby se rió. Charles, se burló, si estás buscando un disculpa, al menos piensa en algo creíble. Me encontré incapaz de seguir hablando, permanecí en silencio por un rato, luego colgué. No estaba realmente decepcionado, solo miré la pantalla brillante. Estábamos planeando divorciarnos de todos modos, con ella actuando así. No parecía gran cosa, sin embargo, de repente me sentí exhausto, como si hubiera un espacio vacío en mi pecho por donde el viento pudiera soplar. Incluso el miedo se volvió algo entumecido con la fatiga. El ruido afuera pareció detenerse, pero de repente, sonó la voz de una mujer. ¿Qué estás haciendo? Era la voz de Winter. Luego vino un golpe sordo. Abrí la puerta apresuradamente y salí corriendo. Vi a Winter de pie junto a un hombre de mediana edad al que había tirado al suelo. Preguntó con dureza, ¿qué estás haciendo? Irrumpiendo en la puerta de alguien en medio de la noche, el hombre gimió de dolor, miró a Winter con miedo en sus ojos. No, nada, solo me equivoqué de puerta. Winter se burló y se movió para agarrarlo, pero él estaba sorprendentemente ágil, rodó por el suelo y bajó corriendo las escaleras como un loco. Winter furioso saltó las escaleras con una mano en la barandilla y se agarró la parte de atrás del cuello. El hombre se quitó la chaqueta. Mierda, Winter maldijo, me miró, todavía aturdido y decidió volver para consolarme. Esa noche, la policía vino a tomar declaración, dijeron que el tipo probablemente era un delincuente habitual, que había cortado la luz esperando a que saliera, por suerte no había salido solo, quién sabe qué podría haber pasado, después de que se fueran. Le pregunté a Winter qué te hizo salir. Solo estaba haciendo ejercicio, respondió ella, todavía molesta por no haber atrapado al tipo. Escuché un ruido afuera, así que vine a comprobar. Gracias, dije, mi cara pálida, no habría sabido qué hacer sin ti hoy. Me miró por un momento, luego me abrazó de repente. Estaba envuelto por su presencia, su calor me llegaba a través de la fina ropa de dormir. Debería haberla apartado, pero en ese momento, encontré algo consuelo en su abrazo. Nos quedamos allí parados en el pasillo tenuemente iluminado, abrazados. Su cálida mano en mi espalda calentando el aire. El leve olor a tabaco flotaba a nuestro alrededor como una telaraña, envolviéndome.
Algo inexplicable parecía estar gestándose, mi corazón se aceleró por alguna razón. Así que me aparté torpemente. Gracias, espera. Winter volvió a su casa sin inmutarse. Luego regresó con una almohada y una manta. Probablemente no volverá, pero solo para estar seguro. Dormiré en tu casa esta noche, lo dijo con tanta naturalidad y tenía sentido. Quise negarme, pero... Las palabras se atascaron en mi garganta, persistiendo. Nos acabábamos de conocer y pasar la noche juntos parecía un poco inapropiado. Cierto, no te preocupes. Pareció leer mi mente, sonriendo, dormiré en el sofá, si estás preocupado. Cierra la puerta con llave y duerme bien. Al principio estaba bastante asustado. Pero saber que Winter estaba afuera me ayudó a quedarme dormido, no soñé en toda la noche. Me desperté con un aroma agradable. Pensando que estaba soñando, me puse las pantuflas y fui a ver a Winter en la cocina, con un delantal puesto. Cuando me vio, agitó su espátula. Te levantas, ve a lavarte y a comer. Hice gachas, de pie en la esquina. De repente me quedé aturdido, pensé que era demasiado viejo para que me conmoviera un tazón de gachas. Pero me calentó de todos modos. Cuando Winter puso las gachas dulces frente a mí, no pude evitar decir. No sabía que supieras cocinar. No puedo, dijo Winter con orgullo, pero puedo aprender. Seguí el vídeo a la perfección. Paso a paso, me reí. Gracias, de verdad. No tienes que hacer todo esto, podrías haber cocinado. Winter de repente se puso seria, mirándome fijamente. Charles, cocinar es tu pasatiempo, no tu deber. Nadie tiene que cocinar para otros, no tienes que hacer esto. Me quedé atónito, lo había dicho por costumbre porque con Ruby, siempre había cocinado yo, ella nunca cocinaba. Nunca una vez, si me ponía enfermo. Una ama de llaves prepararía nuestras comidas. Nunca pensé alguien me diría que cocinar era solo un pasatiempo, no una obligación. Alguien cocinaría para mí y diría que no necesitaba hacer esto. Bajé la cabeza, sintiendo de repente que me había equivocado estos últimos 7 años. Ruby tenía razón, no debería haber centrado mi vida en ella, en ese entonces. Pensé que era lo mejor para los dos, pero ahora me doy cuenta de que el matrimonio no debería ser una persona concediendo sin cesar. Antes de irme, Winter me recordó. Llámame de inmediato si pasa algo. Sonrió. No te preocupes, estoy aquí. La pequeña tienda estaba volviendo a la normalidad poco a poco, decorada como me gustaba. No había muchas mesas ya que era solo yo quien la manejaba por ahora. Planeaba finalizar el menú y elegir un buen día para abrir, con los días ocupados trabajando en el menú. De repente me di cuenta de que no había pensado en Ruby durante un tiempo. La aplicación de seguridad sonó, notificándome que alguien entraba en mi casa. Hice clic para comprobar. Daniel estaba ayudando a una Ruby borracha, luchando por subirla al sofá. Ruby frunció el ceño. Acurrucándose un poco, su estómago estaba volviendo a actuar, murmuró. Medicina. Daniel estaba hurgando y no tenía idea de dónde estaba la medicina. Finalmente cedió y ordenó algunos medicamentos a domicilio. Le dio a Ruby un poco de agua tibia. La medicina llegará pronto, solo aguanta. ¿Pero cuándo? Llegaron los medicamentos. Resultó que no eran lo que Ruby necesitaba, incluso después de tomarlos. El dolor en su rostro no había aliviado ni un poco. Daniel no se dio cuenta de que la medicina para el estómago de Ruby estaba hecha a medida por un hospital lejano. Era un lugar que había localizado minuciosamente. Cada 3 meses, guardaba su medicina en casa. Lo he hecho durante 7 años, sin saltarme ni una sola vez a pesar del clima. Siempre que su estómago actuaba mal, también le preparaba una sopa calmante para el estómago. Después de la sopa y la medicina, su dolor generalmente disminuía. Hace unos años. Su condición había mejorado mucho con mi cuidado, pero durante el último año ha estado viniendo menos a casa y comiendo irregularmente, por lo que sus problemas estomacales volvieron a estallar. Ahora que estoy se fue. No hay nadie que le traiga las medicinas y debe haberse quedado sin ellas. Tampoco hay nadie que le prepare la sopa. Ruby acercó a Daniel y se apoyó en su cuello. Al principio, se sonrojó, sintiéndose tímido e intentó abrazarla, pero luego se congeló. Al oír a Ruby murmurar un nombre que no era el suyo, Charles, miré mi teléfono, sin saber cómo sentirme. No soy Charles. Daniel luchó, diciendo, Ruby, te has equivocado de persona. Ruby apenas abrió los ojos y, al darse cuenta de que no era quien esperaba, lo apartó. ¿Quién eres tú? ¿Dónde está Charles? Vete, Charles. El rostro de Daniel se ensombreció, goteando frustración. Avergonzado, agarró sus cosas y se fue furioso. Dejé mi teléfono y cerré los ojos. Los camiones afuera me despertaron de madrugada, medio dormido. Agarré mi teléfono para mirar la hora y noté que Ruby seguía sentada en la sala de estar. Parecía sobria. Simplemente sentada tranquilamente en la oscuridad, luciendo sola. Después de un poco,
Se levantó para buscar en un cajón sus medicamentos. Para el estómago, pero, tal como se esperaba, todos los medicamentos habían desaparecido, el cajón vacío. Se detuvo en el suelo, perdida en sus pensamientos, después de un rato. Simplemente se sentó allí en el suelo y encendió un cigarrillo. Fumar empeoró su dolor de estómago. Pero no pareció importarle, no lo encontré satisfactorio, ni un poco, y pronto dejé mi teléfono. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Ruby todavía estaba en la sala de estar, rodeada de colillas de cigarrillos, no había dormido nada. Daniel llamó mientras estaba viendo la televisión en mi sala de estar, afuera. La lluvia de verano caía a cántaros, las gotas de lluvia salpicaban y dejaban rastros en el vidrio. Coco dormitaba a mi lado. Charles, dijo, tenemos que hablar, mientras comía el durian que Winter me compró. Fruncí el ceño, ¿de qué hay que hablar? Si planeas divorciarte de ella, ¿porque sigues molestándola, o solo te estás haciendo el difícil, queriendo dar marcha atrás? De nuevo, no sé de qué estás hablando. Estaba a punto de colgar cuando Daniel irrumpió furioso. Deja de fingir. Si no fuera por ti, Ruby no se habría enfriado conmigo así, te lo digo, esto no va a funcionar. Ya sabes lo que solía decir de ti, que siempre estás rondando a su alrededor, y se cansó de eso hace años. Dijo que le recuerdo a su juventud, que es feliz conmigo. No pude evitar burlarme. Oh, si le gustas tanto, ¿por qué no la encuentras? ¿Dónde está? De repente llamaron a mi puerta. Pensé que era el té con leche que había pedido y fui a abrirlo en pantuflas. Daniel no respondió. Pero después de un momento, apretó los dientes, diciendo, fue a buscarte. ¿Estás feliz ahora, Charles? Incluso si la aceptas de vuelta, no importará, se cansará de ti otra vez, una vez infiel, siempre infiel. Pronto descubrirá a quien quiere realmente. Su desvergüenza me quedé atónita. Pero no pensé que Ruby viniera a buscarme. No habíamos estado en contacto desde que nos separamos. No quería discutir con Daniel, así que lo corté, dejé de tonterías. No soporto esta mierda. Colgué, pero al abrir la puerta me quedé paralizada. Ruby estaba allí, empapada, con los labios pálidos, mirándome fijamente, desaliñada. ¿De verdad vino? ¿Qué haces aquí? Estoy confundida. Podrías haberme enviado los papeles del divorcio por correo, no hace falta que los entregues personalmente. Ruby me miró un buen rato y de repente dijo, Charles, vuelve. De repente me pareció absurdo. Después de un año discutiendo, medio año de silencio y 2 meses de conversaciones sobre el divorcio, aparece pidiéndome que vuelva. ¿Hablas en serio? No quería decir más y estaba a punto de cerrar la puerta. Justo entonces, bajó mi vecina de arriba, la señora Wong. Uy, está lloviendo. Mi moto sigue fuera. Vio a Ruby, y con cautela. Dijo, Charles, ¿quién es esta? Me sentí un poco más cálida, es una vieja amiga, gracias, señora Wong, qué bien. Cuando vio el rostro de Ruby, la sospecha se desvaneció, sus ojos se iluminaron. Charles, tu amiga es guapísima, tiene novio, mi sobrino, está casada, la señora Wong chasqueó los labios, sin dejar de mirar a Ruby antes de bajar. Qué lástima. Ruby se aferró a la puerta, algo sorprendida. Era cierto, alguien realmente intentó entrar en tu casa. La miré con frialdad. ¿Qué te crees? Pensé que solo eras. Su mirada era complicada. Tenme paciencia, me burlé un poco. Si tuviera que confiar en ti, ya estaría en problemas. Llévate tu inútil disculpa a otra parte. Charles, Ruby me agarró la mano. El agua goteaba de su cabello mojado, presionó los labios. Lo digo en serio, ya exageré antes, hemos llegado tan lejos, no tiene sentido hacerlo más feo. Si vuelves, yo puedes enviar a Daniel a una sucursal, ya no te molestará más. ¿Qué te parece? Miré a la mujer que había amado desde mi adolescencia, sintiéndome un poco aturdido. Ruby estaba sugiriendo que actuáramos como si todo estuviera bien. Mientras vuelvo a dar vueltas a su alrededor como antes, olvido su extravío, su cambio de opinión. Como si nada hubiera pasado, pero ¿cómo puedes tolerar que alguien a quien amas te traicione? Pero ella solo lo dijo con naturalidad, como si estuviera segura de que seguiría tolerándolo por ella. Porque sabe que la amo, está usando mi amor como un arma en mi contra. Nunca me di cuenta hasta ahora de que esos sentimientos puros y apasionados de mi juventud se habían retorcido y podrido con los años, completamente irreconocibles. Sal, intenté cerrar la puerta, pero ella la bloqueó. Charles, parecía desconcertada, te preocupas por Daniel, ¿no? ¿Qué quieres de mí, y qué más quieres que haga?
Pero entonces oí una voz detrás de mí. Charles, ¿quién es esta? Me giré para ver a Winter. Envuelta solo en una toalla, secándose el cabello mojado, sus músculos formando una pulcra línea de V. Ruby se congeló, por un momento, me miró con ira en sus ojos. Charles, ¿quién es ella? Estaba a punto de hablar cuando llegó Winter, se acercó y me abrazó juguetonamente, extendiendo su mano. Es la exesposa de Charles, ¿cierto? Ah, he escuchado tanto sobre ti, encantado de conocerte. Soy la pareja actual de Charles, tonterías completas. Solo vino porque su calentador de agua estaba roto y necesitaba usar la ducha, pero extrañamente. No la corregí y seguí la historia de Winter. La cara de Ruby se puso pálida, por un momento. Pensé que simplemente se daría la vuelta y se iría, pero... Se contuvo, respiró hondo y se calmó un poco. Charles. Puedo entender si sales y te diviertes cuando estás molesto, no me importa. La forma en que dijo que no le importaba tenía un toque de dientes apretados. Ruby cerró los ojos. Regresa ahora y fingiré que esto nunca sucedió. Casi quería aplaudirla por lo magnánima que parecía, me burlé. Ruby, ¿estás tratando de decir que también has hecho trampa? Para que podamos decir que estamos a mano y seguir fingiendo que no pasó nada. Ruby no dijo nada. Pero su expresión decía que eso es exactamente lo que pensaba. Lo encontré ridículo, de repente. No estaba seguro de lo que había estado protegiendo todos estos años. Sentí que se había convertido en una monstruosidad fea y distorsionada sin que me diera cuenta. Winter se rió de repente, evaluó a Ruby con una sonrisa burlona. Escuché que encontraste a alguien más joven. Bueno, a quien no le gustan los jóvenes, frescos y llenos de energía. Charles también, me abrazó más fuerte. Solo tengo 21. Charles me tiene ahora. ¿Por qué volvería contigo, una vieja col? Tengo todo lo que tú tienes y más. Despierta. Señora, seguía llamándola señora, pero todo lo que decía era como una puñalada en el corazón. Tenía un poco de miedo de que Ruby se desmayara de la ira. Está bien, necesitamos descansar, dijo Winter. ¿Tienes algo de efectivo? Si no, te transferiré algo para que puedas conseguir un hotel. Me abrazó más fuerte, luciendo traviesa. Tenemos cosas que hacer esta noche. Antes de que pudiera terminar, Ruby la abofeteó en la cara. Bueno. Su boca lo estaba pidiendo. Winter no estaba enojada, se rió, limpiándose la sangre de la boca y abofeteando a Ruby de vuelta. Basta, grité, parándome frente a Winter y fulminándola con la mirada. Ruby, ¿estás loca? La fiereza de Winter se desvaneció cuando me agarró del brazo, haciéndosela inocente. Charles, mira lo que hizo, duele, la estás protegiendo. Ruby parecía completamente desconcertada, sin siquiera molestarse en limpiarse la sangre de la cara cuando de repente explotó. Charles, hemos estado juntos durante 10 años y estás a su lado frente a mí. La conoces desde hace unos días, ¿sí? ¿No te paraste junto a Daniel frente a mí antes? Me reí levemente. Ruby, deja de interferir en mi vida. ¿Se acabó? Ruby me miró aturdida. Ni siquiera se inmutó cuando Winter la golpeó, pero después de que dije esas palabras, de repente se derrumbó como si su espíritu hubiera sido completamente drenado. Bien, después de un rato. Forzó una sonrisa. Charles, eres increíble, me voy. Se tambaleó por las escaleras. La tenue luz parpadeando sobre ella cara. Me quedé allí. Mi corazón dolía intensamente. Gracias por hoy. Traté de mantener la calma pero mi voz temblaba. Déjame tratar tu herida. Llevé a Winter a la sala de estar y le limpié la herida con yodo. Me miró, un toque de rebeldía en su bonito rostro debido al corte. Estábamos cerca. Podía oler el aroma de mi gel de baño en ella. ¿Duele? Pregunté con sinceridad. Winter dijo de repente. Charles, considérame. Miré hacia arriba. La mirada de Winter era abiertamente agresiva. Soy guapo, rico, joven y capaz, enfatizó capaz. Charles, no sería como tu exesposa. Inténtalo conmigo. No pude evitar reír. Ella siempre fue tan directa y segura como un pícaro descarado. ¿Qué es gracioso? Preguntó Winter, insatisfecha. Hablo en serio sobre gustarte. Continué aplicando el ungüento, hablando a la ligera. Realmente no te importa. Es solo un capricho. Deberías salir con alguien de tu edad. No somos adecuados el uno para el otro. Winter se quedó en silencio, su cara larga. Por favor, tengo 21, no 16. Sé si es un capricho o no. Cierto, Charles, me gustas mucho. Tu exesposa idiota no te merece. Guardé el yodo. Está bien, no es que no me sintiera tentado. Winter tenía razones para tener confianza. Como dijo, es difícil no dejarse influenciar por alguien como ella. Una joven y hermosa chica de 21 años que te mira directamente a los ojos y dice que le gustas. Que no se sentiría conmovida. Pero he perdido una vez antes. No puedo arriesgarme otra vez. Lo más hermoso pero frágil del mundo es una promesa.
Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo después de que se realizó el tratamiento. Antes de irnos, Winter me dijo: Charles, sé que tu último matrimonio te lastimó, es normal tener preocupaciones. Pero te demostraré que elegirme no te traerá tristeza otra vez. Cuando mis amigos se enteraron de mi divorcio, todos intentaron disuadirme gentilmente. Te fuiste, has pasado por tanto con Ruby, ahora que tiene dinero. ¿La estás entregando a otro hombre, no es una pérdida? Sí, escuché que Ruby se ha estado distanciando de esa otra mujer. Solía llevarla a todas partes, pero no últimamente. Parece que la transfirieron a otra sucursal. A veces la gente quiere un cambio, es naturaleza humana. Al menos ella todavía viene a casa y te da el dinero, ¿cierto? Tenían buenas intenciones y no estaban del todo equivocados, pero esta no es la vida que quiero. Solo estamos aquí por unas décadas y no quiero desperdiciarlas con alguien que ha cambiado de opinión. Cuando regresé a Beijing, me sentí un poco perdido. Solo habían pasado unos meses, pero todo parecía desconocido. Ruby me recogió en su auto. El moretón en su cara casi había sanado. No hablamos mucho en el camino, solo cuando salimos dijo suavemente: gracias. Asentí. La abuela fue buena conmigo, es correcto visitarla. La abuela de Ruby estaba gravemente enferma. Lo único que le importaba ahora eran sus nietos y quería vernos a Ruby y a mí. Ruby me lo pidió. No le dije nada sobre nuestro divorcio y estuve de acuerdo. Su abuela siempre había sido amable conmigo. Cuando descubrió que me encantaba la carne ahumada, me enviaba un poco todos los años. En ese entonces ya era bastante mayor, su familia le dijo que no se molestara, pero ella solo sonrió y dijo: a Charles le encanta. En solo unos pocos meses, la abuela de Ruby parecía piel y huesos. Su rostro surcado de arrugas profundas, sus ojos medio cerrados se iluminaron lentamente cuando nos vio y extendió su mano delgada y áspera para tomar la mía. Charles, estás aquí. Mis ojos ardían, abuela. No pude decir más, nos miró, apenas logrando una leve sonrisa. No llores, cada uno tiene su día. Los niños no lloran, he vivido una buena vida, verlos a ambos felices es suficiente, puedo descansar tranquila. Ruby tomó mi mano, su voz seca: abuela, estaremos bien. La abuela hizo una pausa, luego miró a Ruby. Charles ha estado contigo todos estos años. Ahora que tienes dinero no le des lo justo, sé genuina, susurró con voz ronca. Los verdaderos sentimientos son raros, alguien que realmente se preocupa no se puede comprar. La mano de Ruby tembló casi imperceptiblemente. Está bien. Después de que la abuela descansara, afuera de la habitación, Ruby sacó un cigarrillo de su bolsillo pero lo mantuvo. Nos quedamos allí en silencio hasta que ella habló primero. Charles, ahora me doy cuenta de dónde me equivoqué. Pensé que estaba cansada de la rutina. Pero no vi cuánto hiciste detrás de escena. Estos últimos días he pensado mucho, realmente no me gustaba Daniel. Era solo algo nuevo, terminamos las cosas, prometo que no volveré a cometer estos errores, reconciliémonos. Seamos como éramos, podemos tener un hijo y ser una familia feliz. Su rostro mostró una extraña sensación de esperanza. Como si realmente creyera en el futuro que describió, pero lo encontré ridículo. Tener un hijo solo para transmitir los genes de la infidelidad. La sonrisa de Ruby se congeló, suspiró: sé cuánto te he lastimado. Está bien, Charles, eras tú esperándome antes, ahora es mi turno de esperarte, no me rendiré. Disgustada, decidí ver a la abuela una última vez antes de irme. De repente se oyeron pasos y una voz enfadada detrás de nosotros. Ruby, me dejaste solo para volver con él. Me giré para ver que Daniel había aparecido. La frente de Ruby se crispó. ¿Por qué estás aquí? La voz de Daniel se quebró. Me estás persiguiendo para usarme, Ruby, no dejaré que eso pase. Ruby, molesta, dejó caer su dulce actitud. Ya te he dado suficiente, no me divorciaré de Charles para casarme contigo, sácate ese pensamiento de la cabeza. Daniel retrocedió incrédulo, llorando, no podía creer que ella se volviera contra él con tanta dureza. Miré sin sorprenderme. El egoísmo de Ruby significaba que en realidad no nos amaba a ninguno de los dos. Si pudo abandonarme fácilmente después de 10 años, ¿qué es menos de un año con Daniel? Justo cuando pensé que Daniel se iría con el corazón roto, apretó los dientes y abrió de golpe la puerta del hospital. Con un fuerte golpe, la abuela se despertó y Daniel corrió a su lado, señalándome: abuela, ella y él ya están divorciados, ahora soy tu nieto. Ruby quiere dejarme a un lado. Abuela, deténla. Lleva a mi hijo. Sacó una ecografía, agitándola frente a la abuela. Mira, abuela, podría ser un niño. Tu bisnieto. La abuela parecía dolida y él señaló a Ruby, tratando de hablar, afligido.
Ayuda a Ruby a quedarse con su bebé, abuela. Como pudo pensar en abortar a su hijo, la cara de la abuela se puso roja, sintiendo que algo andaba mal. Agarré a Daniel, lo solté, Daniel, congelado. La mano de la abuela señaló a Ruby, su cara perdió color, volviéndose blanca ceniza, esa mano cayó sin vida. Todos estaban atónitos. Después de un momento grité, doctor, doctor. Al final la abuela se había ido. El doctor dijo que ya estaba en las últimas. Si lo hubieran cuidado, podría haber durado unos días más. Pero se puso tan nervioso que simplemente no pudo aguantar. Daniel parecía aturdido por todo, parado allí en la esquina, congelado. Probablemente solo pensó que al anciano le importaba la familia. Esperando que la abuela pudiera decirle algunas palabras a Ruby, tiró con cuidado de Ruby, y yo. Ruby se dio la vuelta centímetro a centímetro. El aire de la habitación se sentía lo suficientemente denso como para cortar. Sus ojos y cejas parpadearon con ira. Nunca la había visto tan aterradora antes. Bofetada. Ese golpe fue fuerte, envió a Daniel medio metro hacia atrás, golpeó el suelo, sus labios se partieron, goteando sangre. Se sujetó la cara y simplemente miró a Ruby. La voz de Ruby era helada. Sal, el padre de Ruby se acercó. Sus ojos rojos y pateó a Ruby con fuerza. Esto es todo lo que estás haciendo. Podrías haber vivido una buena vida pero tuviste que perder el tiempo. Lo arrastraste hasta tu abuela y eso es lo que la mató. El drama no terminó ni siquiera al anochecer. El padre de Ruby estaba decidido a golpearla y Daniel siguió protegiéndola. Ruby le dijo a Daniel que simplemente me voy. Estaba exhausto así que me alejé. Pase lo que pase ya no es mi problema, solo me siento triste por la abuela, un alma bondadosa toda su vida y ni siquiera tuvo paz al final. El funeral de la abuela fue unos días después, fui a presentar mis respetos y luego me fui. La madre de Ruby me agarró la mano, incapaz de hablar entre lágrimas, le di unas palmaditas en la mano. La familia de Ruby era bastante decente en realidad, pero los lazos se acababan de agotar. En casa estaba ocupada preparando el restaurante. No es un lugar enorme, pero hay mucho que preparar. Por suerte el invierno estaba ayudando, aliviando gran parte de la carga. Cuando llegó la primera nevada ese invierno, mientras ordenaba me topé con una vieja caja de hojalata. Dentro había cartas que Ruby había escrito en el pasado. En la escuela secundaria sin teléfonos nos escribíamos cartas todos los días. Me detuve y tomé una. Charles. Caminemos juntos mañana. Este tipo me ha estado molestando. Le dije que tengo novio pero no lo cree. Es tan molesto. Mi madre hizo albóndigas hoy. Estaban tan buenas. Ven a cenar mañana. La maestra habló con yo sobre nosotros saliendo hoy. Dijo que somos muy jóvenes y que es solo una fase. Dijo que no duraría. Qué tontería. Siempre estaremos bien. Siempre estaremos juntos. Charles, enterremos juntos esta cápsula del tiempo. Brian me la dio. Además, mañana es fin de semana. Perfecto para pasar el rato. Leyendo esa carta un recuerdo apareció en mi mente. Cuando teníamos 18 años Ruby y yo enterramos una cápsula del tiempo debajo del árbol de alcanfor en la escuela. Escribimos cosas a nuestros futuros yo prometiendo desenterrarla 10 años después. Resulta que este año se marca esa década. Realmente no recuerdo lo que escribí en ese entonces. Sintiendo una mezcla de emociones decidí desenterrarlo. Bajé las escaleras, me detuve. Ruby estaba cubierta de nieve. Parecía que había estado allí durante bastante tiempo. ¿Qué quieres? Fruncí el ceño instintivamente. Los labios de Ruby temblaron. Charles, estoy aquí para disculparme. Lo pensé mucho y creo que te debo una disculpa. Intenté pasar de largo murmurando, olvídalo, simplemente no estar de mi vista es la mejor disculpa. Me agarró con los ojos enrojecidos por la tensión. Charles, ¿qué hará falta para que vuelvas? Quise ignorarla, pero por alguna razón saqué la carta que me dio y se la di. Voy a desenterrar nuestra cápsula del tiempo. ¿Vienes? La escuela no había cambiado mucho en 10 años, el edificio lucía pintura fresca, se colocó un campo nuevo, sorprendentemente la tienda de la esquina todavía estaba en pie, su letrero se hizo un poco más grande, entramos. La vieja tendera no nos recordaba, se rió entre dientes mientras nos entregaba 2 bebidas calientes. El árbol de alcanfor parecía más resistente que antes, ahora apilado con nieve que a veces revoloteaba suavemente. Tomando prestada una pala de la tienda, comencé a cavar. Basado en la memoria, el suelo estaba duro. Ruby intervino, pisoteando fuerte para romper el suelo. Las piedras que marcaban ese entonces habían desaparecido hacía tiempo. Nos tomó mucho tiempo cavar antes de que finalmente encontráramos la caja de hojalata. Ruby la sacó con cuidado, tomó la cápsula del tiempo de adentro, todavía de colores brillantes como si fuera ayer cuando lo enterraron, solo que el papel de adentro se había amarilleado. La letra era un poco inmadura. Primer deseo,
casarme con Charles. Segundo deseo, estar con Charles para siempre. Ruby de 18 años le preguntó a su yo de 28 años en el lapso de 10 años. 10 años después, ¿se hicieron realidad mis deseos? Espero que sí. Debajo estaba mi propia letra. Quiero estar con Ruby para siempre. 2. El eco de las palabras de una joven permaneció en mis oídos, pero 10 años después las cosas eran completamente diferentes. Ruby miró la nota, congelada en la tormenta de copos de nieve. Finalmente sus dedos temblaron, las lágrimas se derramaron mientras miraba hacia arriba. Charles, su voz áspera, finalmente entiendo lo que querías. Sonreí, rompí la nota, dejando que los pedazos se dispersaran en el viento y la nieve. Como susurros se alejaron, desapareciendo de la vista. En ese entonces, nunca imaginé que nuestro matrimonio de 7 años se derrumbaría de manera tan devastadora. Promesas juveniles, como flechas, perforaron los años solo para golpear en casa con dolor. Hace 10 años, Charles, tu deseo no se hizo realidad. Ruby y yo nos estamos distanciando. Me limpié las manos, me puse de pie diciendo, vámonos. Ruby, aunque de repente tiró de mí y se arrodilló en la nieve, suplicó, Charles, por favor, dame una oportunidad más, yo prometo que no volveré a hacerte daño. Se atragantó, bajó la cabeza y sus lágrimas crearon un pequeño hoyo derretido en la nieve. No me dejes. Mantuve mis manos en mis bolsillos, observándola con calma. Ruby, no hagas esto, es demasiado lamentable. Caminé una buena distancia, pero cuando miré hacia atrás, Ruby todavía estaba arrodillada en la nieve. Los copos de nieve se asentaron sobre ella. El invierno desapareció. En algún momento perdí por completo el contacto con ella. Se desvaneció en un día nevado tan repentinamente como había aparecido en mi vida. Nunca la volví a ver. Me sentí deprimido por un tiempo. Pero habiendo pasado por lo que pasó con Ruby, y dado que solo había conocido el invierno por un corto tiempo, gradualmente lo dejé ir. Pensé que era tan joven que las cosas que decía probablemente eran solo en el momento. No éramos del mismo mundo, y después de una breve intersección, estábamos destinados a volver a nuestras propias vidas. Afortunadamente, mi restaurante finalmente abrió. Llamado Hayes Kitchen, planeo expandirlo y cambiarle el nombre a Hayes Dining House en el futuro. Los clientes no pueden parar elogiando mi cocina. En tan solo unos días, el restaurante estaba a reventar, y algunos incluso lo promocionaron gratis en redes sociales. El lugar se llenó tanto que tuve que contratar a 2 personas más para que me ayudaran. Poco a poco, dejé de pensar en el invierno, pero a veces, al ver esa puerta que nunca se abría en casa, seguía pensando en ello. Hasta que un día, después de un día ajetreado, volví a casa, abrí la puerta y me quedé paralizada. Allí estaba el invierno, con delantal, con Coco al hombro, asomándose para sonreírme. ¿Has vuelto? Estaba un poco aturdida, parecía que había vuelto a hace medio año, cuando estábamos en nuestro mejor momento. El invierno hizo un puchero, luego se acercó y me abrazó fuerte, como si intentara fundirme con su cuerpo. Ella enterró su cara en mi hombro. Lo siento, ese día, mi viejo envió a alguien para que me llevara de vuelta, diciendo que estaba mal de salud e insistiendo en que regresara para casarme y luego heredar el negocio familiar. Me negué. Así que me quitaron el teléfono y me encerraron en casa, diciendo que no podía salir hasta que cambiara de opinión. Tenía muchas ganas de contactarte. Intenté huir varias veces. Se levantó la pernera del pantalón, mostrando una feroz cicatriz en su pantorrilla con un aturdimiento. Instintivamente extendió la mano para tocar las cicatrices. ¿Todavía duele? Winter se suavizó. No ha dolido durante mucho tiempo. Entonces, ¿cómo saliste? El juego que estaba desarrollando estaba casi terminado. Después de que me recuperaran, la gente de la compañía lo lanzó como estaba planeado. Explotó, ganando más de 80 millones solo en el primer día, y los ingresos siguieron creciendo. Hice una huelga de hambre en protesta. El anciano no pudo soportarlo más, ya que ahora tenía mi propio negocio. Tuvo que ceder, diciendo que podía conseguir un gerente profesional para manejar el negocio familiar. Lo dijo tan casualmente, pero pude ver que había adelgazado y se veía demacrada. Claramente esa lucha no fue tan fácil como ella lo hizo parecer. Winter me abrazó malhumorada. Charles, ¿qué debo hacer? Me retracté, dije que te esperaría, pero luego desaparecí. Debiste estar molesta. Le di una palmadita en la espalda en silencio. Afuera, comenzó a nevar de nuevo. Y la voz de Winter se quebró un poco. No tienes idea de cuánto te extrañé. El viejo quería que me casara. Y ni siquiera me gustaba el tipo. Tenía tanto miedo de que cuando me fuera, volvieras con tu ex esposa o fueras secuestrada por alguien más. ¿La bromeé? Sí. Mi ex esposa insiste en volver juntos. He estado pensando en ello estos últimos días. Winter no dijo nada. Solo me miró fijamente.
tenía un solo párpado, y cuando bajó la mirada, las esquinas exteriores de sus ojos se inclinaron bruscamente, pareciendo un poco dominante. Sorprendentemente, no se enojó, simplemente dijo con calma, ven a comer. Hice carne de res estofada con vino tinto, cuando sacó la botella de vino que había usado para la carne. Casi escupí mi comida, usó una botella de 30,000 de Screaming Eagle para estofar carne. Oh, niño mimado, me lamenté. Winter solo sonrió con indiferencia. Ese tipo de vino ni siquiera llega a nuestra vinoteca en casa, pero todavía queda media botella. Así que bien podríamos beberla, no dudé de ella. Esa noche, quién sabe cuánto bebimos. Inicialmente solo planeamos terminar la media botella, pero luego de alguna manera abrimos más botellas. Al final, estaba riendo y llorando. Ni siquiera seguro de qué tonterías estaba diciendo, casi arrastrándome debajo de la mesa. Winter me sostuvo, respondiendo a todo lo que decía con mmm. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya era medianoche, mi cabeza daba vueltas, debatiendo si ir al baño. Winter salió del baño, envuelta holgadamente en una toalla, todavía aturdido. De repente me invadió la curiosidad, después de estar confinada en casa, cómo mantenía su figura tan bien, pero entonces noté que algo andaba mal. Winter estaba de pie junto a la ventana, mirándome, luego tiró de su toalla con una mano, la luz de la luna le daba en el rostro, y aunque no mostraba emoción, parecía lo suficientemente espeluznante como para hacerme temblar. ¿Qué quieres? Me incorporé, arrastrándome un poco hacia atrás instintivamente. Winter sonrió, revelando una brillante sonrisa blanca. Tú, hombre. Los jóvenes son aterradores. Antes de perder el conocimiento ese fue mi último pensamiento. Winter y yo no nos juntamos. A la mañana siguiente, cuando se despertó y me pidió un compromiso, sentí que su mirada estaba a punto de devorarme vivo, pero me asustaban las promesas hechas por mujeres jóvenes. Temía que mi relación con Winter terminara como la última. No estaba listo para manejar eso de nuevo. Hicimos un pacto de 3 años, si en 3 años todavía quiere elegirme, entonces estaríamos juntos. Pasó el tiempo y mi restaurante se volvió popular lugar, lleno de clientes. Abrí 2 sucursales más, expandiendo el negocio. Dominé todas las recetas antiguas e incluso comencé a crear nuevos platos, que fueron sorprendentemente bien recibidos. Todo parecía estar mejorando y los eventos pasados se sentían como si se desvanecieran como humo. Dejé de pensar en ello a menos que alguien mencionara sus situaciones de pasada. Todo el drama con Ruby y Daniel fue furor antes, pero luego descubrí que Ruby ni siquiera estaba embarazada. No quería romper con Ruby, así que intentó usar a su hijo como palanca, pero le salió el tiro por la culata. Terminó causando la muerte de Ruby, cortando todos los lazos con Ruby por completo. Escuché que la familia de Ruby se vengó de él, lo estafaron de todo su dinero y adquirió el hábito del juego. Terminó teniendo que venderse para pagar sus deudas, mudándose de un lugar de baja categoría a otro, teniendo todo tipo de problemas de salud. Ahora nadie sabe dónde está o incluso si sigue vivo. La siguiente vez que escuché sobre Ruby fue cuando Brian llamó. Dijo que Ruby necesitaba cirugía porque su estómago se había perforado por beber demasiado. Después te fuiste. Ella se volvió alcohólica y fue hospitalizada varias veces por vomitar sangre en el trabajo. Esta vez el médico dijo que era grave y que podrían tener que extirparle parte del estómago. Brian suspiró. Ustedes estuvieron juntos durante tanto tiempo. ¿De verdad puedes quedarte parado y mirarla así? Envió un vídeo. Ruby estaba acostada en la cama del hospital, luciendo mucho más delgada, sus pestañas revoloteando ligeramente. La persona vibrante que quería que fuera se había desvanecido por completo, dejando solo un caparazón de su antiguo yo. No dije nada y colgué el teléfono. Pensé en enviarle un mensaje a Ruby pero luego dejé mi teléfono. Esta fue su elección y su destino. No quería interferir ni cargar con más peso, así son las cosas. Pasamos del amor joven a estar hartos el uno del otro y terminar como extraños no es lo peor. Las noches de verano en la playa son frescas, en invierno y a menudo caminamos allí después del atardecer. La luz de la luna era brillante y ella seguía salpicándome agua en las piernas, negándose a parar. Extendí la mano para agarrarla pero en su lugar me atrapó la mano, un objeto frío se deslizó en mi dedo. Mirando hacia abajo vi un anillo. El diamante brillaba suavemente a la luz de la luna, me quedé atónito. El invierno se arrodilló sobre una rodilla mirándome. La luz de las estrellas brilló en sus ojos y vi mi reflejo allí. Me gustas, Charles, dijo. Me sonrojé. ¿Por qué tan repentino? Dijo que le gustaba todos los días y casi me volví sordo, pero no esperaba esto de la nada. Lo digo en serio. Dijo en serio. Charles, han pasado 3 años y todavía me gustas incluso más que antes. Descubrí mis sentimientos. Casémonos. No dije nada, solo la miré, inclinó la cabeza. Charles. Me reí y la levanté.
Luego me incliné, el beso fresco permaneció en la brisa de la tarde.